Bueno, a ver, yo me tomé, a ver, la cuestión de lo contrario a lo que la academia me enseñó. Uno de los errores que la academia me quiere vender que haciendo tomar distancia de todo para que vos podías estudiar suficiente con suerte hasta los 90 el arte. Si no, no tenías distancia a la necesidad. Y también de todo el trabajo con me voy a meter en los mujeres, talleres. siempre ha sido... La primera gran movida. ¿Quién te dijo a vos que no podías hacer lo que debías o de lo que querías? Esas normas, ¿entendés? Casi todas las mujeres con las que yo veo son mujeres vivas. Las solteras, ligadas al arte, bailar, bailar y cantar, artistas de... donde los artistas pagan hasta el transporte, o sea, los artistas terminan pagando, los artistas, pareja anterior, los artistas no sé de qué hablan, es una sociedad donde existen un montón de corporaciones, danza premios, danza certamen, una comunidad de artistas, y eso también lo hacen que es realidad inexplicable, de qué viven los artistas, de qué viven. El sistema de la individualidad no es un material masculino, sino femenino. Y era comando, se estaba poniendo pruebas, lastimando, pero no la terminé. Entonces, eso creo que es Y bueno, me quedé. ¿Y cómo era ese tema? Porque Estuvimos viajando con mis compañeras, de los espacios de legitimación educativos, ¿no? Porque no me cabe duda de que lo que ustedes pueden estudiar grandes, todas éramos docentes de nosotros. Y acá, para empezar con una licenciatura, puedes cerrar una escuela, ni muchas clases, tuve muchos alumnos de escuela. Nada más allá de los artistas. Ese es mi ministerio. Yo estaba de acuerdo con Fujía, que hizo una clase de 30 años, pero a mí como ministerio me parece tanto. la paga de conocimiento es la conversación, ¿no? De piso de sueños, que sin conversación no hay nada. espacio, exacto. Otra convivencia, otro espacio que no tenga que ver con una pandemia, bueno, patriarcal, trata de construir otra. Y bueno, la conozco gracias a Juan, que también lo conozco hace poquito. Las claves que estamos dando hay que subvertirlo todo. Hay que subvertir. Juan participa, el comisario decía que mi trabajo era de combate. Y yo le decía, no, la palabra combate no me gusta nada, porque es demasiado militar. Yo creo que lo que es un trabajo subversivo. Debe ser la que se sigue, ¿no? Yo acá he tenido mujeres y varones trans y de las poblaciones la responsabilidad del Estado cuando se eligieron, cuando como parte de un discurso hegemónico del cuerpo. Nosotros tengo 45 años, 60 años. Y es también para mí he visto cuerpos de 30 años que las mujeres trans no pudimos ni transitar, ni permanecer, ni ingresar, ni egresar de una universidad tendida. Fue recién, por eso a mí me costó muchísimo. Todo esto está en el drive, es un espacio muy, una típica comunidad, la lluvia figurita, para darnos un abrazo, para ser más evidente, los estudiantes están pensando en las avanzas y los inmediatos. A mí me parece que estoy diciendo que todo esto, así que hay gente que está creando, ¿no? La idea primigenia es de... Es una materia en la currícula que se llama Historia de las Artes en Argentina y Guinea. Entonces tengo
Y me ofrecen primero porque no solamente ahí es la sede, sino porque yo soy chaqueña. Entonces, desde ese lugar también de enunciación pensaba... Bueno, controls y todo, ¿no? Con hacker y todo, que nos mandan a cocinar y que nos dicen qué asco un traba, o sea, vamos por el buen camino, tenemos ahí a las compañeras sacando gente todo el tiempo, y inaugurando el segundo día de vivo por YouTube, damos inicio a la cuarencharla número 50, parece mentira, en qué momento se nos ocurrió que esta cuarentena había que pasarla juntos, no sé, pero nos salió increíble, hace no sé cuántos días, son 50 días, sin contar los feriados, no sé hace cuándo, desde el 30 de marzo que estamos cuarenteneando. Sí, hay que festejar, Trehuelina, yo tengo por acá varias botellas para después. ¿Cómo se nos ocurrió? Reitero, que no la queríamos pasar solas, soles, y cumplir estas 50 llegando tanto, ¿no? A cumplir las 50 cuarencharla, pasó medio país, gente de museos, artistas, activistas, colectivos, singulares, de todo pasó por acá. Y hoy con presencias muy fuertes, muy lindas. Llegamos juntes, eso me parece que también es fuerte, ¿no? Para mí es increíble estar acá con Karina, a quien admiro tanto, y hacer este gesto de decir, tenemos que estar juntas, tenemos que unificar caminos, tenemos, que es lo que venimos hablando, ¿no? Desde sus jornadas de feminismo postcolonial y su congreso de postcolonial, ¿no? De temas postcoloniales, que lo va a explicar, estudios postcoloniales, y un activista. También en ese convencimiento que me parece que tenemos ambas, voy a hablar por vos, Cari, ella como académica, yo como curadora, de que no queremos un solo paper más, ni un solo texto de sala más, si no hacemos algo para que las cosas realmente cambien y ponemos el cuerpo realmente, ¿no? En la construcción colectiva, feminista, transfeminista, federal, internacionalista entre todos. Así que para mí llegar acá con Karina es una emoción terrible, tempranito le dije, ¿no? Intercambiamos mensajes y le dije, estoy re emocionada porque llegamos juntas, porque logramos hacer esto de estar unidas, de tener compañeras de Chile, de tener compañeras de todas las provincias, de que estén las Warriors, de que estén las compañeras de mujeres audiovisuales, que estén artistas del Para Todes Tode. Uf, era como el sueño, y que estén las tesis, ¿no? O sea, más redondo imposible. Así que yo me voy a callar y que hable Karina nomás. Ahí va, estaba silenciada. Sí, es hermoso estar acá, estuvimos participando de las cuarencharlas y tener el honor de compartir las 50 es todo también una maravilla, así que estamos súper honradas, que llena de compartir esto con ustedes. Todo un esfuerzo inmenso y un espacio hermosísimo de resistencia también en medio de la cuarentena, así que las cuarencharlas son como nuestro también espacio para estar, resistir, para seguir pensando, accionando, ¿no? Así que acá veo un montón de amigas también, amigas y grandes compañeras, y bueno, el contexto son las 7ª jornadas de feminismo postcolonial, que además sumamos a Keke, que se van a hacer en diciembre, del 1 al 4, y que vamos a cumplir los 10 años ya, porque las hacemos cada 2 años, algunas fueron anuales, y la verdad que estamos muy felices de que podamos hacerlas presenciales. Calculamos que ya diciembre vamos a estar bien, haber sobrevivido y haber pasado la cuarentena, así que las invitamos a todas, a todos, y les agradecemos un montón a las tesis y a Mariana por la participación de hoy. Así que me callo. Sigue. Bueno, gracias. Sí, resaltar que hay compañeras de todo el país, una vez más, que se sigue reafirmando esta cuestión, y en esta modalidad tan linda que nos permite ver qué estamos haciendo, que estamos cocinando, tomando mate, haciendo los deberes, con todas las
actividades de cuidado, las éticas, las políticas, las estéticas de los cuidados que tenemos que llevar todos los días en nuestras casas. Destacar esa intimidad súper política, hermosa. Bueno, y vamos allá a empezar hoy, que tenemos con nosotros a Mariana Villani de Puerto Madryn, una provincia y una ciudad que en estos días está tan en cuestiones de resistencia y de organización feminista, una provincia que arde siempre, no porque quieran las compañeras, y bueno, y tenerla, que nos cuente lo que es la experiencia de las Magdalenas, que es una experiencia de teatro de las oprimidas, está en línea con, bueno, lo va a explicar ella, con la actividad teatral, es empezar a meternos en el tema que tiene que ver con lo performativo, con poner el cuerpo, que es un poco lo que nos atraviesa hoy en ambas invitadas que tenemos. Así que, Mariana, si le abren el micrófono, Marianita. Lo tengo abierto. Muchas gracias, Quequena, la verdad que es un honor gigante, aparte de como súper simbólico el 50 aniversario diario de las Cuarencharlas, es un súper honor. Muchas gracias por habernos invitado a Magdalenas Puerto Madryn, de verdad es un tremendo honor. Contarles que estamos en una, lo dijiste ahora, no lo tenía planeado, pero para mí es súper importante que sepan que estamos en una provincia prendida a fuego, ya hace 3 años largos que estamos en una provincia prendida a fuego, en un conflicto de empleados estatales que no están cobrando su sueldo en tiempo y forma. Llevamos 3 años de lucha de docentes, de judiciales, de compañeras de salud, que están en un sistema de pago escalonado, que no cobran el sueldo, de modo escalonado según categorías, se están debiendo los sueldos desde, creo que ahora estamos en junio. ¿Algo pasó? Sí. Nos están troleando. Sí. Igual era twerk, estaba lindo el twerk. Estaba lindo el twerk, totalmente. Petra, me parece que es. Decirle eso, que estamos en llamas hace rato y es por la responsabilidad de un gobierno de mierda, concretamente fascista, que tiene al pueblo de la provincia del Chubut oprimido y que ahora en el contexto de la pandemia han aprovechado la pandemia para reprimir más todavía, donde pusieron al frente de la seguridad en cuanto a un problema sanitario al Ministerio de Seguridad, a la policía. Nada, un resumen muy rápido de que estamos prendidos a fuegos hace rato y nuestros gobernantes nos están prendiendo fuego, pero acá estamos resistiendo. Y con respecto a lo del juicio, ya vendrán noticias más esclarecedoras más adelante. Que lo estamos siguiendo, estamos acompañando y estamos en asamblea permanente viendo cómo nos manejamos en ese sentido. Pero eso es un tema larguísimo. Y yo tenía ganas de contarles sobre el teatro de las oprimidas, ya que vamos a hablar de la cuestión performativa. Yo pertenezco a la colectiva feminista Magdalenas Puerto Madryn. Magdalenas Puerto Madryn, les voy a ir compartiendo un poquito pantalla. Magdalenas Puerto Madryn somos una colectiva feminista que utilizamos el teatro de las oprimidas como medio para transformar las realidades opresivas, las realidades injustas en las que vivimos las personas identificadas con esto de ser mujer, pero bueno, nosotras decimos que la etiqueta ser mujer nos queda muy apretada, entonces nos llamamos personas identificadas como mujeres, lesbianas, trans, travestis, trabas y no binarias. Me están troleando el video de Magdalenas Puerto Madryn, que es tan bonito con una poronga. Sí. Pero no pasa nada, vamos a hacer como que no está ahí, ¿no? No le vamos a dar atención al déficit. Nosotras, como Magdalenas Puerto Madryn, existimos desde el año 2011 y pertenecemos a una red mucho más grande internacional, que es la Red Magdalena Internacional. La Red Magdalena Internacional somos muchos grupos que practicamos la misma metodología, el teatro de las oprimidas, que estamos dispersas por muchos lugares del mundo, somos un movimiento de artistas, activistas, somos múltiples, diversas, afro-latinoamericanas, negras, originarias, gordas, inmigrantes, lesbianas, viejas,
no binarias, con diversidades funcionales, con diferentes experiencias de salud mental, entre muchos otros factores, que llevamos alrededor de 10 años desarrollando la metodología del teatro de las oprimidas. ¿Cómo se va desarrollando esta metodología? Hace unos 10 años más o menos, esa poronga la verdad que ya me está molestando, pero no la voy a ver, no la voy a ver. Hace unos 10 años más o menos, dos practicantes de teatro del oprimido, del teatro del oprimido de Augusto Boal, que eran Alessandra Banucci y Bárbara Santos, comienzan a buscar una manera de aplicar las técnicas del teatro del oprimido de Augusto Boal a la investigación de las especificidades de las opresiones de las personas identificadas como mujeres. Y así nace el Laboratorio Magdalena. El Laboratorio Magdalena es un programa que se fue multiplicando muy rápidamente. Nace como consecuencia de estos laboratorios teatrales, y como habíamos muchas practicantes de teatro del oprimido por el mundo, que ya veníamos con una perspectiva feminista en esa práctica, buscando una estética feminista, investigando cuestiones de género, prendió como chispa el Laboratorio Magdalena, y uy, Dios. Complicado. Dios. Difícil, chicas. Estoy haciendo lo posible para no ver, pero es difícil, ¿eh? No estoy pudiendo compartir pantalla yo tampoco ahora. Bueno. Nada, ¿qué pasa? Me sacan de onda. Los laboratorios empiezan a multiplicarse alrededor del mundo porque habíamos muchas compañeras ya comprometidas con una práctica feminista desde las artes escénicas y desde el teatro del oprimido en particular de Boal, y se crea, fue como algo que no lo planificamos, no es que nos juntamos un día y dijimos, che, chicas, vamos a hacer una red internacional de grupos de teatro feminista. No es que, no, pasó, de repente nos pasó. Y en menos de 10 años, este año se cumplen los 10 años de la Red Magdalena Internacional, teníamos una red extendida por todas partes del mundo. Esta red, lo que venimos haciendo, venimos articulando de 3 diferentes maneras. Tenemos por un lado los encuentros internacionales, son encuentros en donde nos juntamos, han sucedido en Berlín, en La Paz, en Uruguay, en Buenos Aires. En los encuentros nos vamos, encontrándonos, compartiendo las metodologías, contándonos cómo vamos, y son lugares de experimentación y de compartir entre los grupos o aquellas compañeras que logramos llegar, porque llegar a un encuentro internacional siempre es un laburo muy difícil, sobre todo por la cuestión económica. Después, además de los encuentros internacionales, tenemos los seminarios. En los seminarios nos dedicamos más que nada al desarrollo de la metodología. Seminario es un término que hace rato queremos cuestionar, o sea, nos estamos cuestionando y le queremos poner otro nombre, paréntesis, para que lo pensemos, si alguna tiene una propuesta para reemplazar ese concepto horrible que tiene que ver con lo que veíamos antes en el compartido de pantalla. Pero bueno, hasta ahora no encontramos otro nombre, y en los seminarios lo que hacemos es compartir, ya buscamos profundizar en la metodología, no solo ver cómo andamos, sino que son espacios de profundización, en donde intentamos reforzar que las referentes de cada grupo que logran llevar, se lleven una profundización en la metodología para seguir avanzando con sus grupos. Y después tenemos los festivales. Ahí los festivales es cuando en un momento, en uno de los encuentros internacionales nos dimos cuenta, esto fue en La Paz en 2014, que nos dimos cuenta, che, tenemos ya una estética particular construida a través de la metodología del teatro de las oprimidas. Hay una estética magdalena particular que tiene que ver con el pensamiento sensible por sobre el simbólico, que tiene que ver con el ritmo, con el movimiento, con los colores, con no tanto el decir, sino el hacer. Esto lo tenemos que mostrar para afuera. Entonces ahí nacen los festivales. El primer festival internacional se hizo acá en Puerto Madryn en el 2015, con la participación de más de 80 magdalenas de todas partes del mundo. Un trabajo impresionante, 5 o 6 días
continuos de taller, muestras de obras para el público en general, intervenciones en el público. El segundo festival se hizo en Berlín 2 años después, en el 2017, ahí ya hubo la participación de... A ver si ya puedo compartir pantalla, no, Sí, todavía me no. parece que sí, ¿eh? Sí, me parece que sí. ¿Veo? Me dice Sebas que sí, ¿no? ¿Lo sacaste? Ahora sí, les quería mostrar pedacitos de eso, ahí va. El segundo, ahí tenía, el festival... El primer festival fue en Madrid en el 2015, el segundo fue en Berlín en el 2017. Nuestra idea iba a suceder este año en Rosario, lamentablemente por el tema de la pandemia no vamos a poder hacerlo presencial, sí que vamos a hacer una acción virtual para celebrar los 10 años de la red. Y ese es un pedacito del Festival de Puerto Madryn, donde hicimos una intervención en el espacio público de Puerto Pirámides. Y eso es lo que les quería contar, que en los festivales, en los encuentros y en los seminarios, eso es una particularidad que tenemos, siempre se construye alguna intervención para el espacio público. Este que estoy hablando ahora es el Festival de Berlín, donde también el festival se hizo como parte de la campaña del No es No, que bueno, fue una campaña muy larga que se hizo en Europa, pero más que nada en Alemania, y el festival se llamó de esa manera, No es No, y las compañeras participaron en las acciones callejeras. Esto por contarles que la particularidad, lo que une todas estas cosas, los encuentros, los festivales y los seminarios, es que siempre terminamos con alguna acción, alguna intervención en el espacio público. Una de ellas, la primera que creamos en el festival de acá de Puerto Madryn, que se llamó El Nosotras, fue una intervención que después se multiplicó y cada grupo se creó dentro del festival y cada grupo de magdalenas que estaban en el festival se lo llevó a sus regiones, a sus localidades, a sus espacios, y esa misma performance se repitió durante 2 o 3 años, creo que en algunos lugares todavía la siguen haciendo, con agregados de la particularidad del contexto de cada grupo. Bueno, ¿qué decirles? Que todo esto, toda esta historia de la red, todos estos encuentros, festivales y seminarios, nos hicieron dar cuenta que nosotros estábamos construyendo una nueva metodología. Y acá, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? Ah. Sí. Y acá es interesante porque hay varias personas, esto también está bueno para contar porque son 2 espacios diferentes, ¿no? The Magdalena Project es una red de mujeres hacedoras de las artes escénicas de muchos lugares del mundo que están conectadas entre sí, que están muy directamente relacionadas con el teatro antropológico. La Red Magdalena Internacional somos una red de practicantes de teatro de las oprimidas, específicamente. Es una metodología que compartimos en común y que, en esto me parece re importante resaltar mucho, no se trata de una feminización del nombre del método de Augusto Boal, no es que porque nos quedaba incómodo que era teatro del oprimido, le pusimos teatro de las oprimidas y punto. No, se trata de una nueva metodología que nosotras venimos construyendo a partir de nuestra práctica, que nace, ¿sí? La raíz es del método de Augusto Boal, por supuesto, porque nosotras éramos practicantes del teatro del oprimido Augusto Boal, pero nosotras venimos a construir una revolución dentro de la revolución. El teatro del oprimido de Augusto Boal es una metodología revolucionaria, emancipadora, de liberación, de concientización de las personas, de paso de ser oprime desde los medios estéticos y esa que evoluciona, esa, por ejemplo, digo que a pesar de ser una metodología muy revolucionaria, ¿se corta?
No, ahora agarró de nuevo. ¿No? Bien. 4 cosas rápidas, que creo que ya me estoy pasando del tiempo. Háganme una seña porque yo me engancho y no paro. Vos que quieran hacerme tipo así. Dale. Dale nomás. Dale, Marianita. Sí, fundamentales que les de metodología simplificación del nombre. Construimos nuevas técnicas dentro de nuestro trabajo. Es importante decir que esta metodología, el teatro de las oprimidas, está sistematizado. Santos publicó el año pasado su libro Teatro Oprimidas. Se va a publicar castellano en Argentina este año, Teatro de las Oprimidas, para tenerlo ahí en cuenta para buscarlo. Bárbara Santos lo que hace en su libro es sistematizar toda esta práctica, toda esta nueva metodología que vamos creando, como gran curinga que es, con su capacidad de síntesis y de sistematización. 5 cosas fundamentales que nosotras construimos desde el Teatro de las Oprimidas. La especificidad, los grupos específicos. Dentro del Teatro de las Oprimidas, de la Red Magdalena Internacional, se crearon diferentes grupos teniendo en cuenta sus especificidades. Así nació, por ejemplo, el grupo de Magdalenas Negras. Las compañeras Magdalena Anastasia son las compañeras negras que en el devenir de los laboratorios Magdalena no estaban encontrando los cuestionamientos sobre el racismo con los que ellas necesitaban encontrarse y trabajar. Entonces se crea el espacio específico para trabajar esa particularidad. El grupo de Magdalenas Locas, las Magdalenas Locas, que no estaban encontrando cómo trabajar las cuestiones de salud mental y de cómo la salud mental nos oprime específicamente a las personas identificadas como mujeres. El grupo de Magdalenas, de mujeres viviendo con VIH, que fue producto también de un proyecto muy grande en toda Latinoamérica. De esa manera se van, y ahora estamos en camino de Magdalenas Trabas, trans, trabas, travestis, con la compañera Susi Shock que nos está dando una mano gigante con esto. Entonces, se van creando grupos que trabajan la especificidad, tienen ese espacio privilegiado para trabajar su propia especificidad, pero siempre en conexión con una red que practicamos la misma metodología que estamos ahí para acompañarnos. Eso como una particularidad que, bueno, dispara que entre nosotras podemos tener esos compartires, ver qué sí nos une, pero también qué sí nos separa. Y ahí es donde entendemos que la interseccionalidad está súper presente en nuestra práctica, y que un solo ser mujer no nos representa, porque hay un montón de opresiones que están ahí operando desde diferentes lugares, que son la raza, la clase, la salud, las capacidades, etc. Bien. Por ahí. Maravilloso. Lo dejo por ahí, me puedo quedar 80 horas hablando, pero lo voy a dejar ahí. Si después hay alguna pregunta, si tienen ganas de conversar, acá estoy para eso. Sí, también como te chateábamos hoy, volvé cuando quieras, ¿por qué no? Si me invitan. Esto no es una vez, por supuesto, vale. Bueno, pongan las preguntas por acá, por texto, Amalia, Ama, hermosa, y mientras tanto, bueno, ya tenés una pregunta, si querés contestar esta pregunta y después le pasamos a Cari. ¿Por qué el nombre Magdalenas? Magdalenas nace bueno, cuando Bárbara Santos y Alessandra Banucci crean el laboratorio, su pregunta era una pregunta muy inicial de mujeres cis para mujeres cis, que después transformamos en el camino, era ¿qué pasa con la mujer, la santa o la puta? Solo nos ponen en ese lugar, solo podemos ser o la santa o la puta. Entonces de ahí aparece el nombre de María Magdalena, como esta representación de ese binarismo en la mujer. Aparece como una crítica de esa pregunta, ese cuestionamiento, y ya después se queda. Se queda y hasta a veces lo cuestionamos. Hay grupos de Magdalenas que no se llaman Magdalenas, pero que son parte de la red. Pero bueno, es como histórico, nos quedó, lo heredamos. Bien, y escúchame, las redes,
Así ya pueden ir chusmeando o entrando. Yo les estaba compartiendo ahí nuestra página. Pero anotarla, ¿la podés anotar en el chat o decirle y yo la anoto? Sí, teatrodelasoprimidas.org, teatrodelasoprimidas.org, es la página de la Red Magdalena Internacional. Ahí van a encontrar en la primera página todos los grupos y van a poder entrar en contacto con todos los grupos de la red, o bueno, estamos ahí siempre intentando actualizarla. Y Magdalenas Puerto Madryn, tenemos un Facebook, Magdalenas Puerto Madryn, y Magdas Madryn, si no me equivoco, en Instagram, que yo de Instagram soy un poco, porque señora, no lo entiendo todavía mucho. Menos Twitter. Bien. Bien, bueno, busquen entonces Magdalenas Puerto Madryn en todas las redes y va a aparecer porque yo las vi en Twitter, las vi en Instagram, las que estuve compartiéndoles la difusión, así que buenísimo. Bueno, entonces, si les parece, sigan tirando preguntas que yo voy levantando y le pasamos la palabra a Cari para que Cari entre con las segundas invitadas y después hacemos masa. Después hacemos pogo. Ah, eso no se lo conté. Que hoy, aparte de Tinder, tenemos pogo. Oh, virtual. Son los 50. 50 son muy importantes en la vida de la gente. Sí. Vamos. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo escucharla, Mariana, y bueno, conozco mucho también de lo que hacen. Está Anita Mariel, también una gran amiga del sur, así que tenerlas es hermoso. Pasamos entonces a presentar a las tesis que están allí. ¿Cómo están? Estamos súper honradas con su presencia también. Ellas son Sibila Sotomayor, Dafne Valdés, Paula Contreras, Lea Cáceres, y han conformado un fenómeno global, mundial, que sale de unos pequeños núcleos, ¿no?, de poquitas personas y llega a ser un evento global contra las injusticias de género y contra las desigualdades, y es un himno ya que todas cantamos, que todas bailamos. Al menos nosotras en Buenos Aires nos tocó también en diciembre y en febrero bailar con ustedes aquí en medio del lanzamiento del proyecto, que quedó también por esta pandemia varado justo un día antes, ¿no? Entonces era como muy importante para nosotros tener la presencia de las tesis, ¿no? Primero porque tenemos muchísimas preguntas para hacerles, desde cómo se les ha ocurrido algo tan maravilloso y creativo, ¿no? Como de esa idea de llevar las teorías feministas, ¿no?, de Silvia Federici, La Bruja del Calibán, y también las de, creo que de Rita, y no sé quién es más, y llevarlas a ese lugar donde pareciera que lo que es fundamental justamente es que no quede en el gueto académico, sino que se pueda difundir y esparcir y que todos podamos cantar esas canciones que son realmente maravillosas por la potencia de la letra, pero también porque se van adaptando y traduciendo el contexto, ¿no? Porque de hecho en febrero la letra cambió, varió y se adaptó a lo que nosotras estamos exigiendo, ¿no? Y por otro lado, porque nos encontramos en un continente, América Latina y el Caribe, del cual tenemos 14 de los 25 países con mayores tasas de violencia contra las mujeres, ¿no? Es decir, no por nada nace en nuestro continente, y no por nada nace tan ligado y hermanada con el Ni Una Más de México, ¿no? Desde el año 1993, el Ni Una Menos en Argentina en 2015. Digo, son todos fenómenos que nacen en nuestra América Latina y Caribe y que se lanzan al mundo, ¿no? Así que también eso. Y otra cosa que me parecía súper importante, que tiene que ver con cuánto de los porcentajes... Perdón. Perdón, ¿qué porcentaje, me callo, qué porcentaje tan pequeño llega a los delitos de violencia sexual? Por ejemplo, en Chile, ¿no?, el 8% solamente llegan a ser condenados, ¿no?
en el contexto de lo que Mariana también adelantó de Chubut, que nos conmueve y que estamos acompañando aquí, solidaridad con nuestras compañeras también de Chubut, es que queríamos compartir con ustedes todas estas sensaciones, cómo nos atraviesa el cuerpo, y también escucharlas, ¿no? Así que por aquí me quedo para luego seguir. Hola. 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 Por allá. Estamos las 4 en este momento. Ahí Paula Cometa, Lea, Dafne, Sibila. Nada, recién olvidé que teníamos el micrófono encendido y veíamos que había una pañoleta atrás de Karina y pensamos que era la de Chile, porque la de Argentina y la de Chile son similares pero son distintas, entonces eso era lo único que nos llamó la atención, nada más. Perdón por la interrupción. Bueno, y nosotras somos las Tesis, somos un colectivo artístico, feminista, de performance específicamente interdisciplinaria de Valparaíso. Y como bien decía Karina, nosotras nos juntamos a trabajar con el objetivo de trasladar tesis de teóricas feministas a un dispositivo, en este caso una traducción hacia lenguajes artísticos, para múltiples audiencias. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que en muchas de las discusiones en la esfera pública, sobre todo en torno a nuestros derechos fundamentales, por ejemplo, la ley de aborto, los argumentos que se ocupaban, tanto desde los políticos como en el cotidiano, eran muy básicos y carecían de una base teórica feminista, evidentemente, porque ahí nos damos cuenta de que lo que es la educación formal, eso no está en los planes de estudio, entonces de ahí a nosotras nos nace esta necesidad de alguna manera difundir esta teoría para personas que puedan comprenderlo más allá de solamente leyendo el libro, sino aprender y aprender estos contenidos a partir de distintos estímulos. De ahí que nosotras trabajemos en torno a la performance, en torno al cuerpo, a lo sonoro, a lo visual. Nosotras tenemos todas distintas formaciones, desde artes escénicas, historia, diseño de vestuario, ciencias sociales, y entre todo esto, esta majamama, como decimos, esta mezcolanza de cosas, es que decidimos empezar a trabajar traduciendo estas ideas teóricas a estos otros lenguajes, y bueno, nunca imaginamos que íbamos a poder llegar a tanta gente con esto, pero claramente siempre fue nuestro objetivo, mientras más mejor, así que eso es muy positivo para nosotros, evidentemente. Sí. Bueno, y cuando estábamos trabajando en nuestro segundo trabajo, que es el que ustedes conocen, lo que hicimos fue tomar los textos de Rita Segato, ¿verdad? Como la tesis como de ella como base, pero además analizamos casos nuestros de nuestro país como emblemáticos en torno a la violación, como la prensa trata esos casos, y también analizamos cifras de nuestro país como oficiales y no oficiales que maneja la Red Chilena contra la Violencia. Y todo no sé, las partes de la canción o todo lo que sucede un poco responde al resultado de esa investigación. Entonces para nosotras siempre fue un trabajo muy local, muy como de nuestra realidad, muy de lo que pasa acá. Entonces siempre es sorprendente ver cómo este trabajo que está pensado para nuestro contexto se aplica perfectamente para Argentina y para otros lugares de culturas muy diversas a la nuestra, que una pensará que de repente tienen más trabajo en materias de género o de violencia contra la mujer o las disidencias, y se aplica de la misma forma. Entonces también por ese lado nos ha servido para constatar que nuestra realidad de las mujeres de Valparaíso mujeres y disidencias de Valparaíso no es tan diversa a la de otras culturas, entonces por ahí siempre pensamos que hay mucho trabajo también en ese tema.
No sé, el cometa, Lea, algo que agregar. No sé, pues, otra pregunta o a seguir ahí conectando porque Oye. no sé. Y lo otro era bueno, la de movilización en Chile. Bueno, solo agregar que nosotras veníamos trabajando hace ya 2 años más o menos en torno a estas temáticas, de que hemos intentado, si bien nosotras nos consideramos feministas interseccionales, también creemos que el feminismo es transfeminista, creemos en esa lucha conjunta entre mujeres y disidencias sexuales. Sin embargo, hemos intentado abordar hasta ahora temáticas más bien generalizadas, que aplican a todos también estos distintos sectores sociales. De ahí que en nuestro primer trabajo habláramos de cómo es la articulación entre el patriarcado y el capitalismo, que opera sobre nuestros cuerpos como máquinas de reproducción de nuevos trabajadores, que es todo aquello que plantea Silvia Federici por un lado, y luego que trabajáramos en torno a la violencia sexual, específicamente a la violación y a todo el tabú que hay en torno a la violación, de no llamarle por su nombre, de cómo reconocerse como persona violada también, sobre todo basándonos en lo que plantea Virginie Despentes en la teoría King Kong, y que luego, cuando estábamos terminando ese trabajo, ocurre el levantamiento popular en nuestro país, por ende nosotras dejamos hasta ahí, congelamos ese trabajo momentáneamente, y luego, tras la seguidilla de denuncias de violencia político-sexual en contra de la policía en nuestro país, un tipo de violencia que, si bien sabemos no es que se haya suspendido entre la dictadura y hoy, pero era una acusación, y como simbólicamente también y concretamente como palabra, no se hablaba de aquello desde la dictadura. Entonces la importancia que tuvo que esto volviera a aparecer y darnos cuenta de que se sigue repitiendo estas mismas violencias por parte de estas instituciones que tienen el monopolio de la violencia finalmente, y cómo en vez de proteger al pueblo estaban oprimiéndolo y asesinándolo y mutilándolo y violándolo eternamente, que sabemos que pasa todo el tiempo, pero sin embargo en el levantamiento popular lo pudimos ver todos los días, lo pudimos ver constantemente, ahí en nuestras propias ciudades todo el tiempo ocurriendo. Y de ahí que a nosotras nos nace esta necesidad de entonces recoger este trabajo previo que hablaba de la violencia sexual de forma más general y dedicarlo específicamente a la institución de Carabineros de Chile, ironizando incluso, parodiando un extracto de su himno por todas estas denuncias. Sí, eso me parece sumamente importante lo que dicen, que utilizan un fragmento del himno de Carabineros, ¿no?, para parodiarlo, y luego también el elemento de la venda en los ojos. Quisiéramos también que nos cuenten cómo nace eso, y el tema de la sentadilla, ¿por qué utilizan la sentadilla también como acto performático? En lo de la venda en los ojos principalmente fue en parte para poder cubrir nuestras caras. Igual había una alta represión policial en aquella época, entonces igual era un método de cubrirse, y también fue en alusión a todas las mutilaciones oculares que habían ocurrido en nuestro país, en nuestra ciudad. La sentadilla fue específicamente porque cuando se empezaron a hacer públicos los casos de violencia policial, los carabineros hacían desnudarse a las mujeres y hacer sentadilla. Entonces eso fue en modo de protesta y alusión a lo que estaba ocurriendo en los lugares de violencia. ¿Qué querés preguntar algo vos, o vamos recogiendo también lo de las compañeras? Sí, vamos recogiendo lo de las compañeras, que hay algo que preguntaban ahí, que es cómo se sienten ustedes con esta cuestión de que de tantos lugares nos pase lo mismo, ¿no? Y cómo tomaron ustedes esta viralización de la Perfo cuando la subieron a redes. ¿Qué les pasó a ustedes con eso, no? Que estallara así. Igual fue lo que nombró un poco antes Dafne, que era como el hecho de decir, pensábamos que era un contexto, lo estábamos haciendo desde nuestro territorio, era un lenguaje muy de nosotras, y pensábamos que la opresión en Latinoamérica era más desmedida, pero luego cuando se hizo transversal y todo el mundo se alzó, cada país que expusieron sus cuerpos y en lucha en el territorio, fue como cuático, o sea, la desigualdad y la violencia traspasa todas las barreras, entonces fue como una cosa demasiado preocupante igual, es como te afecta.
uno piensa que en países más desarrollados tienen un nivel de justicia mejor para los casos de abuso, y te das cuenta que estamos, entonces ahí te das cuenta que ya es una cosa de género que traspasa las barreras y es algo que es preocupante. Y es por lo mismo que nosotras pusimos nuestros cuerpos en la calle, porque es un grito de ya basta, ¿sí? No puede seguir habiendo estos sistemáticos del abuso contra los cuerpos de las mujeres. Bien. Nos están siguiendo también por el canal de YouTube de Ledore, ¿eh? Un montón de gente. Estábamos mirando eso, así que... hay muchas preguntas que yo no llego a verlas. ¿Sufrieron algún tipo de ataque o represión de personajes o policías? Pregunta Licha Bernal. Por internet, como ahora, como los trolls, como los haters, y toda esa gente que se esconde en la red. Y claro, nos dijeron que ojalá nos violaran, que deberíamos morir. Pero es una reacción que viene en gran medida de hombres que creen que estábamos diciendo violadores a todos los hombres. O el tema de como que somos asesinas porque estamos a favor del aborto. Entonces aparecieron como unas imágenes de unos fetos, no sé, como nosotras como con la cuestión de los nazis y unos fetos. Entonces, pero en realidad son cuestiones que es obvio, porque no entienden la metáfora, porque supuestamente todas somos feminazis. Entonces, nunca fue algo como en persona, nunca Igual como una persecución ni nada como tan de riesgo, siempre lo virtual. Quería decir que sí, una respuesta directa de los carabineros de Chile en Valparaíso fue como unos días después salir por las calles con los autos de ellos, con su himno por altavoces. Entonces iban por la ciudad con su himno de carabineros, por el altavoz. Claro, deteniendo gente, como gente que estaba en las manifestaciones. Entonces recorrían la ciudad, que también después ya estaba en toque de queda, entonces estaba la calle vacía, pero pasaba la camioneta de los carabineros con su himno. Y fue como una respuesta directa a lo que le habíamos hecho nosotras a su himno. Y fue muy divertido porque después lo sancionaron, porque en realidad no pueden usar su himno si no es para cosas oficiales, y los terminaron sancionando a ellos. Sí, fue muy gracioso. Sí, o sea, la primera vez... Ay, perdón. No. Sí, disculpa. Cortito. La primera vez que hicimos una intervención en Valparaíso teníamos un plan de acción muy de ir, generar la acción, desaparecer, porque no queríamos bajo ningún punto exponer nuestros cuerpos, cuerpas que ya son más vulnerables ante la violencia policial. Entonces teníamos mucho resguardo con este grupo que además habíamos convocado abiertamente y que habían llegado a hacer esta intervención con nosotras. Entonces cuando fuimos por primera vez a hacer esta intervención frente a la comisaría de acá de Valparaíso, a la segunda comisaría, los pacos no supieron cómo reaccionar, quedaron como así, y lo único que un tipo nos gritó fue: no tenemos miedo. Y para nosotros era como: ¿y de qué tienen que tener miedo ustedes, imbéciles? Entonces eso fue, pero luego cuando lo replicamos en Santiago fue distinto, era un grupo que era más del doble del que estaba en Valparaíso, mucha gente que se fue sumando, y a pesar de que hayamos dicho termina la intervención y nos resguardamos, muchas personas se quedaron ahí gritándoles cosas, y ahí ya hubo gas pimienta de vuelta, etcétera, porque ya nada que hacer. Bien. Les preguntan si saben lo que le pasó acá a Ofelia Fernández en estos días, que también le desearon la violación. Es una jovencita de 19 años que es nuestra legisladora más joven. Sí. La conocen, Ofelia, seguramente. O sea, está pasando eso todo el tiempo, ese nivel de agresión en las redes. Nosotros tenemos una colectiva que se llama La Cama Grande, que a una de las compañeras, Paul Unch, que seguramente también está escuchando, que cuestionó la cuestión punitivista de las cárceles en relación con el COVID. Viste que hay como todo un escándalo de que no liberan presos. También fue agredida en las redes, ¿no?
como que está a la orden del día esta cosa tan fascista permanente. Es que finalmente es lo mismo que ocurre con lo que plantea Rieta Segato en torno a la violencia sexual y a la violación. Finalmente es un constante, son otras formas de violencia, que en este caso no es sexual, pero es violencia al fin y al cabo, son ataques directos hacia una persona que ha salido de su lugar de subordinación. Finalmente es eso, lo que están haciendo es castigarnos todo el tiempo, de distintas formas, a través de los distintos medios que tienen. Poniéndonos un pene en la boca en el Zoom, diciendo que ojalá nos violen, que muerte, que no sé qué, etcétera, tratándonos de todo, desde que somos ultraizquierda hasta que somos ultraderecha, que somos feminazis, que somos estúpidas, que somos todos los tipos de ataques que puedan haber, que van desde eso hasta el femicidio, evidentemente, y que finalmente es eso, es cómo siguen castigándonos desde esta lógica patriarcal, porque estamos en un espacio de enunciación. Estamos en la esfera pública, de alguna forma, diciendo lo que pensamos, y eso les hierve mal. Claro, porque lo que se está jugando es eso, exactamente, la territorialización, la enunciación como un acto de pararte en un territorio que nos está prohibido, ¿no? La posibilidad de decir, no lo que digamos, más allá de lo que digamos. Tal cual. ¿Cómo ven hoy el tema de la violencia de género en Chile en relación a la pandemia y a la cuarentena? Bueno, el encierro en todos los lugares de nuestra América ha hecho que se potencien los niveles de agresividad hacia los niños, las niñas, los niñes, hacia las mujeres. El tema de, no sé, vamos en el femicidio 20 en Chile durante este año, y con causas de muerte terribles, o sea, asesinatos a los hijos, a las mujeres, en las casas, en los patios de las casas, es así. Entonces ahora, en este contexto, hay que sumar toda la ansiedad que se ha generado en torno a estas cuarentenas que son obligatorias, y que en Valparaíso empieza el viernes, y que hacen que todos los trabajos informales sean interrumpidos, y por lo tanto haya hambre, y haya protesta, y entonces se genera todo este círculo vicioso de violencia, hacia afuera, que es como la violencia que tenemos como hacia los gobiernos que son incompetentes, que humillan, que se burlan todos los días por la televisión de quienes habitamos los territorios. Entonces, ese ha sido como acá la tónica, con un Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que es nefasto. ¿Qué pasa con esa ministra? No sé. Ayer renunció la ministra que duró 35 días. No olvidar que estas mujeres vienen del partido más conservador, que es la UDI, que es la Unión Demócrata Independiente, que es de la ultraderecha, católica, pro familia, todo, endogámico y todo. Entonces, antiaborto, anti todo, y ayer ponen a otra mujer de la UDI que votó en contra del aborto, en contra del postnatal. Entonces, todo el rato están provocando que aquí haya violencia simbólica, directa, con estas decisiones de gobierno de derecha, empresarial. Eso estamos viviendo. Lo cual, unido a Brasil, también nos convierte, nos están como acorralando, ¿no? Sentimos también que van como cercando Colombia, obviamente, las posibilidades que tenemos nosotras, ¿no? Pero no lograrán. Aquí siempre se canta, y creo que en Chile también, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, ¿no? Es una de los, ¿no? De esos cantos tan hermosos que llevamos en las marchas, ¿no? Había una pregunta de María Laura de Tita ahí que decía, cuando lo veían replicado en el resto del mundo, en Francia, no sé si en Turquía, en la India creo que también, o en Estados Unidos, o en México, etcétera, en todos lados, ¿qué sensaciones tenían de esos actos de traducción también? Se te paran los pelos, po. Todos. Siempre es muy emocionante, todavía nos llegan videos de gente que continúa
replicando la intervención, que le cambia la letra, que la ha modificado de muchas formas, que le agregaron partes, que en lengua de señas, en, no sé, las kurdas que lo hacían con las armas en los brazos, niñas pequeñas, no sé, muchas, de todas las formas posibles. Entonces siempre como que nos queda como aquí en la garganta cuando lo vemos, de emoción, pero también nos pasa es como dulce y amargo. Nos pasa por lo que decíamos antes justamente, que es como dimensionar que es tanta la violencia y en tantas culturas, en tantos territorios tan diversos, que te provoca una sensación de no saber qué hacer para terminar de una vez por todas con eso. Y corrobora que finalmente la base de todo el problema, y que por eso el problema es global, es el patriarcado. Además, en articulación con el capitalismo neoliberal. Entonces, claramente podemos ver que si el problema es global, la solución también tiene que ser global, como en algún momento nos lo planteó en otro conversatorio una activista feminista de la India. Y también igual constata el poder que tiene, el poder movilizador que tiene el arte, que al final unifica un lenguaje que se hace en común con distintas naciones, distintas ideologías, distintas creencias, distintas culturas, y el arte se transforma en el lenguaje universal que nos une en simbolismo en contra del patriarcado. Entonces eso igual sigue siendo algo muy poderoso para un colectivo que se dedica al arte, es algo que te cala muy, muy profundo adentro, porque sigue constatando que el arte es la forma, y que no sé por qué no más gente comienza a verlo como la herramienta más poderosa de transformación social. Seguro, sí, eso está pasando. Hablábamos eso acá, donde en esta cuarentena y gracias al feminismo el arte contemporáneo se ve totalmente trastocado, ya casi te diría que es solamente sinónimo de mercado, porque el activismo lo impregna todo, llega a unas jornadas académicas, digamos, ¿no? Donde nos estamos planteando de lo performativo, de manera de hacer arte, tales. Y creo que ustedes, como tantas pibitas, han marcado eso, han colaborado en deconstruir la práctica artística, que está, para mí, casi les diría, totalmente acorralada y sacada de sentido, ¿no? Lo vemos todo el tiempo. Que no tiene mucho sentido ya. Acá la Feria de Arte, ahora creo que está haciendo Chaco ahora, o fue Chaco la Feria de Arte de ustedes en Chile, no pasa nada, ¿no? Como ustedes desde la universidad, siendo Chile un país que tiene la legitimación de su práctica artística estrechísimamente vinculada al ámbito universitario, porque no hay artistas autodidactas que lleguen a algún lado, digo, siendo Chile desde ese lugar que ustedes se lo planteen, las tesis y lo universitario, es clave para darle otro sesgo a este panorama del arte contemporáneo latinoamericano, del giro político, del giro afectivo del arte latinoamericano. O sea, ustedes están generándonos insumos realmente para la historia del arte y generándonos insumos realmente para pensar la cultura, ¿no? Lo están haciendo ustedes de manera viva, por eso estamos tan fascinadas todos, quienes damos clase y quienes hace 55 años personalmente que espero verlas a ustedes bailando esto, ¿no? Muchas gracias. Es lo que pasa cuando tú desde el arte también superas lo individual, como al sujeto y su individualismo también muy académico, que es como yo investigo sola, yo hago un paper sola, mi obra, mi producto. Entonces, cuando eso ya no existe, y definitivamente no es lo principal, pasa esto. Entonces, pasa que ocurre que se forman colectivos de arte, que cuestionan, que ponen discusiones que no existían, o que existían pero que no llegaban. Entonces, eso es lo que pasa. Y al final lo que mis compañeras decían, como también con esto de la masificación, es cómo lo colectivo, y sobre todo en el contexto chileno de las protestas,
en donde estaba en juego la categoría de pueblo, que si esto era un pueblo o no, o son solo habitantes, o es la gente, porque también así los gobiernos se expresan, como la gente en la calle, pero no es ya el pueblo. Cómo finalmente esa unión de gente o del pueblo en lo colectivo era capaz de ejercer presión, y cómo, decía la Lea desde el arte, cómo entonces funciona la herramienta, funciona el soporte, y se logra esto. Que ahora estemos acá en una cuarentena hablando un montón de personas de esto. Y sin jerarquías patriarcales, eso es lo que pasa, ese también es un gran problema, que también vuelve a tocar el tema que hablaba Cometa, que ya acabemos con esas jerarquías patriarcales que han demostrado históricamente que no funcionan, no funciona ese orden, no funciona el patriarcado como se lo han planteado hasta el día de hoy. O sea, el arte es, entre más colaborativo es, entre más resistente y entre más puras sus bases desde la creación, más poderoso llega a ser, más cala en vidas, en distintos cerebros, en distintas formas de percibir el mundo. Entonces yo creo que la jerarquización en el arte también es un gran problema, que también viene de lo académico. Finalmente, volvemos a tocar lo académico. Sí, a nosotras, de hecho, alguna vez nos hicieron esa pregunta de cómo veíamos nosotras el cómo remueve el hecho de que nos planteamos desde un principio como un colectivo, que ponemos siempre lo colectivo por sobre lo individual, por sobre la experticia individual, etc. Cómo eso subvertía de alguna forma en la institucionalidad del arte, por ejemplo, todos esos cánones que son muy masculinos, de alimentación del ego constante, del genio artista y todas esas cosas, en lo cual nosotras como feministas sería ilógico entrar en esa dinámica, porque el feminismo a nivel estructural es más horizontal, es más rizomático también, no tiene esa verticalidad. Entonces también algo muy hermoso para nosotras que sucede cuando nos unificamos como mujeres y disidencias a un nivel global es que se genera una red, a veces subterránea, no tan visible, pero hay una red global, hay algo que nos está uniendo y que en este caso es la lucha en contra de las violencias contra nuestros cuerpos, específicamente la violencia sexual, y además a través del lenguaje del arte. Y eso subvierte en muchos ámbitos, cuando lo vemos enfrentado a la institucionalidad académica, artística, etc. Nosotras también como artistas siempre hemos trabajado desde la autogestión. Vivimos en un país en el cual el oficio del arte es extremadamente precarizado, y es una decisión también política, finalmente, el resistir desde la autogestión, trabajando en como 3 o 4 cosas más para sobrevivir, por ello, ¿no? Por hacer lo que realmente queremos hacer, por decir lo que realmente queremos decir, por no tener que adaptarnos a las líneas de los fondos aquí y allá, pero eso también se vuelve muy ingrato, porque también es nuestro oficio, también es lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos. Entonces ahí creemos que también hay que encontrar un equilibrio entre la no precarización, entre luchar contra esa precarización que no puede seguir siendo así, el arte por amor al arte, y que por eso es más noble y tiene mayor valor, eso no puede seguir siendo así, pero como también no entramos y no sucumbimos ante esta maquinaria de dinámicas masculinas, jerarquizantes, institucionalizadas, etc. Entonces ahí hay una tensión en la que siempre estamos finalmente. Todes y todas y todos quienes nos dedicamos al arte. Maravilloso, che. ¿Cuántos años tienen? 32. 31. Ya está, ¿viste? Somos todas de 1988, el año del dragón. Exactamente. Qué hermoso, qué polenta, qué vivitas, maravilloso. Mirá, qué lindo escucharlas. Dragonas. Gracias. Gracias por invitarnos. Es un honor. Sí, gracias por invitarnos, es un honor conversar con todos ustedes. Vengan cuando quieran, y que esto recién empieza, sí. Felices, vamos de nuevo. Dragonas a full, sí, hay que ser dragonas, totalmente. Bueno, hay un video para mostrarles, ¿no? Sí, el de Buenos Aires. Bacán. Yo quiero verlo, que yo no fui. Veamos cuántos penes ponen ahora.
¡Qué hermoso! ¡Qué lindo el video! Pero no se escucha. ¿Sin sonido? ¿Tenés auriculares, Cari? Sacalos. Desenchufá el auricular. Creo que tienes los auriculares están enchufados. Para mí Pero es el video auricular. está buenísimo. Pero no se escucha, niña. Bueno, la cantamos nosotras. ¡Ah, mentira! Dale, 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 canten. Sí. ¿En qué parte van tú? Ponelo de nuevo si querés. No. Mírala. ¿Quién era? ¡No! Sí, canten, porfa. Cantamos al compañeras. coro. Pónganle volumen, por favor, que se escuche. Me parece que solo alguien tiene auriculares puestos, que lo está proyectando con los auriculares. Es eso. cultura viral lo está proyectando. Chiquis, ¿ustedes tienen auriculares? No. Bueno, pero está precioso el video, tiene unas tomas muy lindas, esas tomas así de largas. Pueden cantar, chicas, canten, venga. Pero les hemos cantado tantas veces. Era una broma, Ustedes canten con nosotras. Que cante todo el mundo, entonces. Cantemos. No, muy raro. De jamón, queso y peso de milanesa de pollo. Es una broma. ¡Ahí se escucha! ¡Ahí se escucha! Ah, se escuchó y se dejó de escuchar. ¡Ahí vamos! Ella es mi amiga. No sé qué es. ¿Alguien dice que quiere contar algo? ¿Le podemos abrir el micrófono a Tita? ¿A María Laura? Hacé gesto, así te ven. ¿La ven? Camí. ¿Cómo no te voy a abrir el micrófono, Tita? Compañera.
Hola, sí, acá. Bueno, gracias, queridas. Enorme encuentro, cada vez más grande, cada vez más rizomático, cada vez más potente. Les quería contar a las tesis que cuando yo participé como miles que participamos en la performance, la grabación la hizo MUA, Mujeres Audiovisuales, y yo pertenezco a un colectivo que se llama Artema, que acá está mi compañera también, Amalia, y Caro Guiña. Pero les quiero contar dos cosas muy breves. Cuando pasamos por la marcha fue del Palacio de Tribunales, o sea, la acción fue del Palacio de Tribunales. Primero lo ensayamos unos días antes, nos reunimos en Parque Centenario, acá a ensayarlo y a discutir entre todos los que estábamos ahí, cuáles eran las modificaciones que le íbamos a hacer al audio y a alguno de los movimientos. Y bueno, y se tomaron esas decisiones, vieron que se cambian al final, y que el aborto será ley y un montón de cosas. Todavía ahí seguía Macri presidente, eran sus últimos días, creo que era 2 días antes que se fuera Macri. Entonces quiero decir esto, para nosotras fue muy potente, muy emocionante hacerlo en ese contexto, después de 4 años de neoliberalismo y de macrismo que nos terminó de aplastar, que nos devastó en nuestros derechos, en las condiciones económicas, que nos hicieron mierda, que devastaron al país, que lo superendeudaron, a Latinoamérica, digo, lo que nos hermana, queridas, lo que nos hermana desde nuestro cuerpo. Y quiero decirles otra cosa más, y ya dejo de hablar, lo que me pasó cuando pasamos por la Embajada de Chile, chicas, pasamos por la Embajada de Chile, y llorábamos, o sea, yo no sé si en el video se logra transmitir eso que nos pasó por el cuerpo, llorábamos, y la policía también nos iba vigilando, y ahí, en ese momento, quiero decir que no sentí miedo, no sentimos miedo, porque estaba la cana ahí, pero estábamos fuertes, tan fuertes unidas, no por la performance en sí, porque estábamos todas ensayando los movimientos, sino porque había algo invisible, que era esa potencia de esos cuerpos, que nuestros cuerpos irradiaban cuando estábamos haciendo esa acción. Y es eso, queridas, es eso que nosotras tenemos, es eso que tiene que ver con nuestra ancestralidad, y es eso que nos arrancaron, pero está en nuestras cuerpos. Gracias. Gracias a ti. Las quiero, a todas, a Lisa, a Quiquena y a las tesis y a todas las compañeras. Gracias. Hermosa, Cumpa. Muy hermosa, muchas gracias. Muchas gracias. Es Sí, la verdad. Sí, no, que también una cosa que también es increíble es si uno va analizando las letras, así, cuando yo me puse hoy a googlear mucho sobre las tesis, pero más que nada pensando en cómo las letras iban adaptando los contextos, y me quedé con impresionantes textos como de chicas jovencitas que las habían violado a los 9 años, y que adaptaron la letra a esa situación, y fue muy fuerte, porque realmente eso está atravesando la malla por algo, o sea, caló tan hondo en todas, ¿no? Es decir, porque todas las mujeres estamos atravesadas por diferentes violencias, ¿no? Entonces eso está y se plasmó, y también es algo que viene de muchas décadas de feminismos latinoamericanos. O sea, cuando inventamos el Ni Una Menos, no nació de un hongo, como decimos, es algo que viene de muchas décadas. Para Argentina, para Chile, la dictadura ha desbordado las violencias, y yo cuando veía sus ojos vendados, en realidad lo relacioné mucho con la dictadura y con nuestras presas políticas, ahora que comienzan los juicios, y realmente estamos como muy conmovidas, lo que significó eso para que nuestras compañeras durante la dictadura no pudieran entender que las violaban y era un acto de tortura, o sea, porque tardaron 4 décadas en sensibilizar y concientizar que eso también era tortura, y porque pensaron siempre que sus compañeros militantes estaban mucho más torturados que ellas. Entonces eso también está en nuestro ADN cultural, como que hemos nacido nosotras
que yo, Tita y muchas de nosotras, Anita, Mariana, nacimos bajo dictadura o crecimos bajo dictadura. Y las violencias de esas dictaduras las tenemos, y el desborde de esas violencias están aún, porque eso no se ha ido, y porque el feminicidio tenemos que sí o sí relacionarlo con esas violencias. Porque si no tampoco entendemos por qué es estructural, porque ha existido siempre, pero la manera cruel, como dice Rita, de cada vez es más impactante, tiene que ver con esos desbordes de las dictaduras. Yo estoy convencida de eso. Nosotras, yo estoy en la Red de Derechos Humanos de CONICET y siempre trabajamos en un taller muy potente que ha sido, y que hay una publicación que se las voy a compartir, con las compañeras que vivieron esos años presas, las que están desaparecidas, ¿no? Y toda la situación de la memoria también tiene que ver intrínsecamente con eso. O sea, no es posible entender el feminicidio para mí si no lo llevamos a los años 70 y a todas las dictaduras del Cono Sur también, ¿no? Digo, esto para mí es también, los ojos vendados para mí es muy fuerte y me lleva siempre a esa imagen de los 70. No sé para ustedes, pero para mí sí. Totalmente, gracias Cari, gracias, porque dijiste algo, sí, acá te ponen sanador, ¿no? Algo que nos ayuda a todo esto a ir sacándonos tanto de adentro, ¿no? Y esta cosa de no tener miedo, de estar juntos, ahí pasa un gato que corta el racor, ¿no? Que nos produce un extrañamiento brechtiano y ahí seguimos. Hermoso, ¿ven? Que somos todo esto, que somos esta intimidad puesta en común, esta intimidad colectivizada, porque es el mismo gesto, es el mismo deseo, es el mismo amor al gato, que no sabe salir a la... Sí, claro, claro, yo reivindico esto micropolítico. Fuera Macri. Fuera Macri, exactamente. Bien, vamos, Cari. Ahora que estamos siendo espiadas, además. Claro, hay una lista todos. inmensa de que fuimos espiados, todos, o sea, eso también, o sea, eso está ahora pasando. Sí, sí, que o sea que la dictadura, Toda, como en o Chile, sea, y acá no se desmanteló, esto que decía Cari, ¿no? La dictadura sigue operando, la lucha de nuestras compañeras de los 70 es la misma que la nuestra, las por la compañías libertad de los cuerpos. indígenas, las violencias en el Gualmapu, o sea, Moira Millán, todas las compañeras mapuche, el jueves estuvimos en la mesa con Daniela Millaleo, Sí. compañera compatriota chilena, fue impresionante lo que nos ha dicho. O sea, escuchar a las compañeras indígenas lo que nos están diciendo sobre sus cuerpos puestos en la frontera del extractivismo. O sea, ahí tenemos también un mundo por desarmar, por deconstruir, por unir y por fundirnos con esas violencias para justamente sanar y refundarnos como comunidad, ¿no? Como colectivas. Yo creo que tenemos que ir por esa refundación, o sea, que esta cuarentena nos encuentre así, porque también uno piensa de esas energías vitales del año pasado, Chile despertó. ¿Qué pasa luego con la cuarentena? O sea, ¿dónde están esas energías? ¿Cómo ustedes se sienten también frente a eso? Mariana, las Magdalenas, ¿qué está pasando con las cuarentenas y las energías vitales de las resistencias? Creo que ese es un tema para hablar muchísimo, quizás para otro momento, pero es algo que también nos pasa al cuerpo. Yo había pedido ahí un poco con la impunidad de pedir el micrófono por el chat, porque justamente tenía como esa pregunta para dejarnos hecha, ¿no? Como cuando termina el teatro, nosotras en el Teatro de las Oprimidas, fallido, decimos que cuando termina el teatro empieza la acción, ¿no? Me pregunto, cuando termina la perfo, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el entramado? ¿Cuál es la organización? ¿Cómo nos...? Porque es súper emocionante, estoy completamente conmovida por el video y por las palabras de María Laura, también me quedé como con esta cosa acá en la emoción y digo, bueno, ¿cómo se racionaliza y cómo se traduce todo esto que estamos sintiendo acá, tantas, en acción para destruir el patriarcado heterocapitalista blanco capacitista? ¿Cómo se traduce en acción? Concreta, continuada, ¿qué puentes tendemos, qué redes
acercamos. Nosotras nos venimos preguntando justamente, Karina, con esto de la pandemia, qué estrategias utilizar en este contexto que es así tan apremiante y que ha puesto de manifiesto unas violencias que ya estaban, no es que son nuevas, y quienes más las sufrían son quienes más, aún ahora con la pandemia, se agudiza algo que ya estaba. Las personas que más sufren son las personas que ya más sufrían antes. Entonces, ¿cómo encontrar estrategias para accionar frente a todo esto y en esta situación tan particular de encierro y de cuarentena? Capaz que es como para otra reunión mucho más larga, pero porque a veces eso, a mí me da la sensación, mi lucha con el arte, con el artivismo es denunciemos, está buenísimo, rompamos, mostremos, emocionémonos, pero después ¿qué? ¿Qué hacemos cuando termina el teatro? ¿Qué hacemos cuando termina la performance? Concretamente, por las compañeras que hoy concretamente la están pasando muy, muy mal. No tengo una respuesta, es una pregunta para... Ahí había una compañera que dice, Ana María, el desahogo sexual. Es importante quizás, Anita, que eres el micrófono, que puedan también comentarle a las compañeras qué está pasando en Chubut con esa discusión tan fuerte también, ¿no? Del scratch y del debate que estamos teniendo aquí en Argentina con las corrientes feministas y plurales. Ahí está. Le pueden habilitar a Ana Mariel el micrófono, que de Madrid también, que están participando de la multisectorial feminista, sería importante también. Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, sí, mientras hablaban ustedes, yo pensaba, acá, bueno, como saben, un fiscal nombró la violación como desahogo sexual, que remite una figura casi de chineo o de pernada, derecho de pernada, una figura medieval, ¿no? Y por supuesto reaccionamos, no solo la multisectorial feminista de mujeres y disidencia de Puerto Madryn, sino un montón de colectivas. Hace 2 días, bueno, ya no recuerdo cuándo, después de estas declaraciones, se salió a marcar las casas y los negocios de las familias de los violadores. O sea, no es desahogo sexual, es violencia, es violación. Y nosotros ahí creemos que tenemos que marcar muy bien este hecho de violencia, que no es un hecho individual, que justamente nosotros hacemos mucho hincapié en decir que no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, es una estructura con la que nos tenemos que enfrentar de forma colectiva, como decían las chicas de las tesis. Yo recordaba a las chicas más jóvenes en esto, nos recorrimos todo Madryn porque fuimos marcando cada una de las casas. Tardamos como, no sé, 2 horas y media, pero las chicas más jóvenes querían hacerlo, y cantaban Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, que es una canción de, creo que de Liliana Felipe, con respecto a la dictadura, ¿no? Y bueno, realmente eso es fortalecedor, y eso va a garantizar, ya que la justicia es patriarcal, la memoria tiene que ser feminista, y el escrache tiene que ser feminista. O sea, la condena social es fundamental. Ustedes saben que todas las luchas que realmente lograron cambios son luchas que se dieron en todos los niveles, o sea, a nivel institucional, como puede ser la justicia, pero en las calles. Acá venimos de una batalla desde el 2003 y antes, en contra de la megaminería, que todavía se sostiene porque fue dada en los espacios institucionales, como pueden ser los representantes de las legislaciones, de las cámaras de legisladores, como la movilización permanente del pueblo. O sea, no hay ley que se garantice por ser solamente sancionada,
sino que tiene que tener un respaldo. Y creo que esa movilización, indignación popular acerca del desahogo sexual fue lo que habilitó, o por lo menos fortaleció a un juez para que pueda decidir seguir con el juicio a largo plazo, no hacer un juicio abreviado, sino porque lo que tenemos es que condenar y llamar violación a lo que es una violación. Por supuesto que en el medio las cosas no son tan simples, porque en el medio hay que respetar obviamente la voluntad de la mujer que fue objeto de esa violencia, ¿no? Y hay un montón de cosas. Sí, perdón. Claro, está como todo un tema, ¿no?, que atraviesa la causa en este momento, pero lo que me parece súper interesante es la reacción, ¿no? Que todo, una vez más, nos podemos discutirlo y podemos juntarnos y podemos estar pensando desde distintos lugares y pensando cómo aportar desde la práctica artística, cultural, corporal, comunitaria, porque yo creo que acá también entre todas nosotras lo que hay es una terrible comunidad, ¿no? Acá todas estamos relacionadas de alguna manera, nos conocemos, nos cruzamos, es la provincia que estén, las compañeras de Chubut, nosotras desde Cava, o sea, hay... Claro, Mariana dice, hay chicaneo político, o sea, me parece que todo este tema está como todavía medio atravesado por cuestiones que quizás no tengamos que discutir acá, eso digo, con todo respeto, ¿no? Pero sí me parece que hay algo muy potente que se da, que es que estamos juntes, que nos estamos planteando, que reaccionó todo un país, que tomó trascendencia internacional, que nuestras grandes pensadoras y referentas, estemos o no estemos de acuerdo, o estemos muy en caliente, Rita, ¿no? Nuestras grandes, que Rita sigue siendo nuestra, por más que diga lo que diga, puede decir, digo, nos produce esta cosa de poder debatir, de poder discutir, de que las más chiquitas, las más grandes, todas estemos movilizadas con las herramientas que tengamos. Me parece que esto es riquísimo, que se genere una reacción, ¿no? Sí, y destacar... Sí, perdóname. Perdón, no te quise interrumpir. No, querida. Ay, ahora me olvidé lo que iba a decir, pero esto del arte me parece fundamental, porque la violencia que recibimos nosotras, poder canalizarla como potencia, o sea, como que no sea algo reactivo y digamos, contestar en los mismos términos que recibimos la violencia, sino poder crear, digamos, y hacer, y parodiar, y cagarnos de risa, y mostrar la brutalidad, pero con nuestra potencia, desde nuestro poder creativo. Yo creo que eso es un poco lo que trajo hoy a Mariana, como representante de una colectiva y de un hacer teatral, comunitario, solidario, popular, horizontal, y trajo las tesis, ¿no? Y que es un poquito el espíritu de las jornadas. A mí lo que más me conmueve es todo lo que pasó acá, ¿no? Lo que está pasando acá. Cómo pudimos y podemos seguir sosteniendo estos espacios amorosos de cuidado, que son puntos de fuga del deseo, como me dijo alguien hoy, y que tienen que ver con poner en cuerpo otra posibilidad, otros posibles, ¿no? Creo que eso es lo más lindo y nada, me pegan estas cosas, esta posibilidad de conocernos, de decir, de que haya estado Delfina de las bombas de lana, que son unas mujeres de 80 años que hacen guerrilla con crochet, ¿no? Que esté en las Warrior, que esté Ana Mariel, que esté Mariana con las Magdalenas, que esté Pau, que esté en las cama grande y cama redonda, que haya compañeras de todo lado del país, no quiero, que esté Mané Guantay, carajo, Mané, querida, con la hit de Tucumán, ¿no? Gente que no para, y que estemos acá en Rolinari, por supuesto, sí, Mariana, que esté Ro, ¿no? Que haya tanta gente que es referente horizontal, eso también, ¿no? Es una cosa del feminismo, referente horizontal, porque nosotros miramos hacia los costados, no miramos ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no?
cuando nos buscamos, nos miramos los ojos a los costados. Y esa es la cosa más fuerte que nos puede pasar en este encuentro, ¿no? Karina dice una poética erótica de la relación, inspirado en Audre Lorde. Es una, lo tendrías que decir vos, amor mío, es una declaración de amor. Y es el título de nuestras jornadas feministas postcoloniales. Sabés que acá en las cuarencharlas, una de las cosas que dijimos de entrada, que las hacíamos para no perder la erótica, ¿no? Para no perder de vista que la cuestión de conversar y la cuestión de escucharse es una cuestión erótica, que erotiza la voz de la otra y del otro, ¿no? Y que ahí es donde les ganamos a todos. Absolutamente. Y el otro dicho de Audre Lorde, que yo es una de las grandes, para mí de las más grandes feministas que hay en la historia del feminismo, es Audre Lorde. O sea, yo la leo y la releo y es impresionante. Y ella ha dicho, la casa del amo no se desmantela con las herramientas del amo. Y eso me parece que es clave para este feminismo que queremos construir, este espacio de amorosidad, que no va a ser violento, que no va a utilizar la violencia del amo, ¿no? La violencia patriarcal, ¿no? Entonces, en ese camino nosotras estamos y creo que es un camino que elegimos, hay muchos más, ¿no? Y respeto los scratches y respeto otras formas que tengan otras compañeras, o sea, eso creo que no debería ser tema de discusión, al menos de separación entre los feminismos, ¿no? Y por ese camino creo que nos va a conducir hacia otra política de lo comunitario, de lo colectivo, esa que estamos construyendo en las plazas, en las calles y en cuarentena, en estos espacios, porque lo seguimos sosteniendo en la intimidad, en el medio de lo doméstico, ¿no? ¿Qué pasa con la casa? Pensando justamente en lo doméstico, cómo hay que repensar la casa también ahora, ¿no? O sea, tenemos todo un tiempo entre lo doméstico, lo personal, lo político, está todo mezclado. ¿Qué sucede con eso hoy para nosotras, en este momento, ¿no? ¿Cómo rompemos eso también? ¿Cómo quebramos eso, no? Creo que, bueno, son muchas preguntas, muchas. Yo también nos invito a que sigamos escuchándonos, ¿no? Que esa también es la diferencia, que no entendemos nada, y eso es maravilloso no entender, retomando al inspector, que no entendamos nada, que nos sacudamos todas esas certezas, que lo único que nos sostienen somos nosotras en las redes en estos tiempos, y que recuperemos, afirmemos este espacio. Nos invito dentro de un mes volver a charlar, a conversar, invitar a otras compañeras, no perder este espacio de foro, en el sentido más lindo de la palabra, no sé. Vos decías, Mariana, ¿qué reemplazaría seminario? ¿Qué reemplazaría foro, no? Que es una institución tan patriarcal en la historia greco-romana. Bueno, pero que tenemos que encontrar, capaz es tomar mate, es la mesa de la cocina, esta mesa de la cocina donde tomamos mate. Encontrar, y dentro de un mes, menos de un mes, yo los invito, en cierta manera también, como manera de seguir amasando estas jornadas que se vienen en diciembre, nos invito a volver a charlar, ¿no? Sí, totalmente. No sé, y que ustedes también propongan quién tendría que tener la palabra, ¿no? Que la palabra circule. Super. Bien, bueno. Hay muchas cosas. Sí, el gatito feministario, dicen las compas de Bolivia. Mirá, Feministario, qué linda. me encantó. Bueno, en femenino, banquemos. Feministaria. Círculo, ronda. Provoquemos esto dentro del tiempo que quieran, acá, en las cuarencharlas, en el espacio que sea. Volvamos a conversar, empecemos a sacar, ¿no? de esta situación de pandemia, de encierro, empecemos a sacar algo que nos libere también, ¿no? Desde la palabra, aprovechemos este encuentro. Vomitemos, dice María Laura. Sí, claro, vomitemos, Sí, María claro Laura. que sí. Escuchémonos, estar encerrada, sana y lucha, sí. Qué felicidad y qué emoción esta cuarencharla, dice Susana Nacer, que está en Junín, acá en provincia de Buenos Aires, estar en casa, encerradas, pero atravesadas por estas tantas multiplicadas voces. Sí,
Bien. Bueno, no sé, ¿qué quieren hacer? Somos tantas. Que nos canten las tesis. Ahí está. Ay, Que no. nos canten las tesis. No. El pogo, ¿hacemos el pogo? El pogo virtual. El pogo virtual. ¿Eh? El pogo virtual, me encanta. Sí. ¿Pogo, no? No es que ese pogo, es otro pogo. Ah, ya, no sé. El pogo, ¿sabes lo que es? No, cuando bailamos y nos... Sí, así Pogo. como... Sí, pogo. El redondo de ricota, el pogo. Sí, pogo virtual, me encantó el concepto. Este sería el pogo y también un poco el Tinder, ¿no? Cuando hablábamos esto de la erótica de las 40 charlas, era porque el Zoom tiene un formato Tinder también, ¿no? De vernos, de desearnos, de conectarnos, de no perder la corporalidad, de que el aislamiento no nos haga perder la piel, ¿no? Esa era un poco la idea original. Bien. Eso. El jueves pasado Daniela cerró con el Cultrum, ¿se acuerdan? Que estuvo bellísimo también. ¿Alguien tiene un tocado el Cultrum, pero no sé si alguien tiene un instrumento por ahí. La fulanita Yo tengo dice... ¿Vos tenés uno? Esto. ¿Qué es eso? Paula? El castú. ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Ah! Lo tengo aquí en mi velador, en mi cajón. No, me encanta. O cualquier cosa. Me encantó, pibita, me encantó. Bueno. Y vivan las 40 charlas, vivan. Tocate un tema, te dice. Hay compañeras de Boyacá, Colombia. ¿Boyacá, Colombia? ¿En Boyacá, serio? Boyacá es Colombia, pará. Está Cami, está o no está Cami de Colombia, pero no sé si está desde Boyacá. ¿Es ella, Camila, Cami? La fulanita. Ah, no sé. No sé qué carajo leo yo. Bueno, podemos cantar el feliz cumpleaños, no a las 40 charlas, sino... Ahí dice Sí, feliz cumpleaños. podemos cantar el feliz cumpleaños a las 40 charlas y a quien esté por cumplir. ¿Dale? Dale, nos despedimos. Agradeciéndoles un montón, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Nos encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cantamos? Gracias. Seguimos. Los micrófonos. Activen Claro, el audio sí. a María Laura, que tiene un... Ah, tiene una guitarra. María Laura tiene con un ukelele. Vamos a cantarle el cumpleaños a las 40 charlas. ¿Sí? Gaby, muteala, Gaby. Gaby, sacá ese 5N, sacalo a... Bien, bueno, entonces vamos a cantar el feliz cumpleaños. ¿Sí? Pero María Laura, Ana Mariel, se María tienen Laura, que María Laura. habilitar el micrófono, lo tienen Claro. apagado. Todas, pero con mic. ¿Lo tenés apagado, María Laura? Ah, pero yo no sé tocar, Ahora sí. pero abren los micrófonos de todas. Compañía. Vamos, Dale, dale. que lo cumpla muy... La callaron. Callar. Muy feliz, te deseamos de corazón. Que lo cumpla Muy feliz, de corazón. a la 40 charla que te deseamos de corazón. A la 40 que La que te deseo se va a caer. año más. Yo te canto para vos, chicos, yo te canto. Acá estamos de Buenos Aires y todo el país. Latinoamérica unida para que todos se Para charlas,
Hoy es la 50 Cuarancharla y mañana nuestra querida Rolly Nari cumple su medio siglo. 50 también. Bien, adelantado. Bueno, muchas qué gracias. manera de cumplir. Gracias a todos. Y quienes cumplen años, pasen. Un Géminis muy fuerte, sí, un Géminis muy fuerte, ¿no? Sí. Miren que nos desafío en serio al próximo encuentro. Vamos, vamos. Ahí vamos a estar. Desde Sao Paulo, mira, Sao Paulo. Qué lindo. Bueno, wow, impresionante, muy emocionante. Gracias, dragonas, ahí. Sí, acá